Muy buenas tardes, estimados estudiantes del primer año de bachillerato. En esta clase de biología vamos a tratar un tema muy importante, que es las propiedades físico-químicas del agua. Una propiedad que vamos a estudiar es la tensión superficial. Voy a hablar sobre la destreza que vamos a desarrollar. Describir y comparar las características básicas de las biomoléculas a partir de sus procesos de síntesis y diversidad de polímeros. Bien, para motivarnos con ese tema muy importante, vamos a observar y analizar un video sobre el cuidado del agua. Les invito a ponerse cómodos para observar este video. ¿Misión zanahorias? ¿Dónde quedó el agua? ¿Debo regar mis zanahorias? ¡Claro, sin nombre! ¡Encendamos la televisión! Noticia de última hora. Están a punto de agotarse las reservas de agua. Hemos desperdiciado toda el agua. Para salvar al planeta de la sequía, debemos encontrar la misteriosa fuente de agua del desierto. Sin nombre, tenemos que irnos ya. ¿Qué está pasando? ¡Eso el piloto! Debido a una falla en los motores, les pedimos atentamente que abandonen la nave, usando los paracaídas que encontrarán debajo de sus asientos. Gracias por volar con nosotros. Deben tener agua. Hasta humo tienen. Vamos a investigar. Acerquémonos. ¡Intrusos! ¡A ellos! Venimos en son de paz. ¿Por qué son tan agresivos? Porque el agua escasea y ya quedamos muy pocas gotas de agua. Si no dejan de desperdiciarnos, dejaremos de evaporarnos hacia el cielo y regresar en forma de lluvia. Es cierto, sin nombre. Gracias a ti hemos entendido que el agua es un recurso valioso. ¡Adiós, gotas! Cada gota ahorrada, una zanahoria ganada. Había una vez Rocío y Goteo. La vida del agua. Agua que da vida. ¿Damos un paseo juntos? Y partieron siguiendo las corrientes. Llegaron a un gran lago donde había una familia. Me llamo Celeste. Y yo soy mamá Clara. Y me llamo Azul. Y yo soy turquesa. Este lago es precioso. Es el lago Esmeralda. ¿A dónde van? Seguimos el curso del agua para poder conocer sus maravillas. ¿Podemos unirnos? Sí, claro. En su recorrido por el río vieron animales salvajes, vacas, caballos pastando, molinos usados para moler maíz y huertas de vegetales regadas con agua del río, hasta que al fin llegaron al mar. ¿Qué está pasando? Estamos subiendo al cielo a convertirnos en lluvia. ¿Qué aprendimos hoy? Bien, una vez que hemos escuchado y participado de este video que nos da muchos mensajes, se van a agrupar en parejas y van a trabajarlo a este video sacando 4 preguntas entre sus compañeritos. Entonces les invito a trabajar en grupos. Bien, continuando con esta clase muy importante, ya hemos recibido los trabajos de los grupos y aquí tengo uno paralelo de Juan y de Teresa. ¿Cuál es el título del video? ¿Cuál es la noticia que escucharon en la televisión? ¿Cuál es el mensaje de las gotas? ¿Y qué podemos hacer para cuidar el agua? Bien, ahora pues vamos a elaborar un mensaje para que vivamos cuidando el agua. Van a tener un minutito para elaborar este mensaje.
Voy a dar lectura de un mensaje elaborado por un estudiante. Cuidando el agua, viviremos con salud. A ver, jóvenes, vamos a dialogar sobre el agua. A ver, señorita Doménica, usted que siempre es atenta a clases, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ha visto alguna vez lanzarse al agua un nadador a la piscina? Sí, ¿Cómo lo hace? algo así y se tira. Muy bien. ¿Las manos a dónde las pone? Así, bueno, así, o sea, ya está para alistarse y se manda al agua. Se salta. Sí, Muy bien. Gracias, señorita Doménica. Otra preguntita para usted también. ¿Usted ha visto alguna vez flotar alguna hoja sobre el agua? flotar alguna hoja en el agua, no. No. Pero ¿Algún- las plantas que tienen, sí. Las plantas que entran adentro, sí. Muy bien. ¿Qué más has visto flotar? Flotar, esos nadadores, o sea, esos, ¿cómo se llaman? Esos flotadores. Ya. Bueno, te agradezco bastante. Ahora vamos a ir ya a tocar el tema principal de esta clase, ¿sí? Vamos a trabajar con el método científico. Primeramente, vamos a plantear un problema sobre este tema que estamos hablando. ¿Por qué los objetos flotan en el agua y otros no flotan? ¿Ya? Vamos a indagar e investigar en textos. En el texto del primer año de bachillerato de biología y otros materiales de investigación que les voy a dar. Van a identificar las características principales de la tensión superficial. Y luego vamos a plantear un problema. ¿Les parece? Entonces para ese trabajito van a tener 5 minutos. Empecemos a trabajar. Bien, ya es tiempo que hayan terminado su elaboración del problema y vamos a dar lectura. A ver, estudiantes, ¿quién desea dar lectura el trabajo realizado? Yo. Tenga la bondad de ponerse de pie y dar lectura. Determina la propiedad física química que suspende a ciertos objetos sobre el agua. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a continuar con el segundo paso. Tenga la bondad de sentarse, estimada alumna. Bien, estudiantes, vamos a ponernos pilas porque estas preguntas son fundamentales. A ver, señorita Doménica, ¿por qué los insectos caminan sobre el agua y no se hunden? Porque tienen una tela sobre debajo del agua. Bien, ella nos dice que hay una tela en el agua. Bien. Otra pregunta para que usted piense. ¿Qué sucede cuando las hojas de los árboles caen sobre el río o una laguna? Flotan. Flotan, muy bien, flotan. Y se van con el agua, ¿verdad? Sí. Bien. Otra pregunta que es muy interesante. ¿Por qué será que algunos elementos flotan y otros se hunden en el agua? Porque unos son más pesados y otros más livianos. Por ejemplo, la hoja flota y la piedra, como es pesada, se hunde. Bien. Entonces vamos ahora a investigar, a hacer un experimento, ¿sí? Y para este experimento vamos a utilizar una ficha de registro de datos. Primeramente va a ser un momento antes del experimento, vamos a contestar y luego vamos a llenarla después del experimento. Les invito a llenar esta ficha en 3 minutos. Bien, entonces les voy a dar la hojita para que realicen ese trabajo. Una vez respondidas las preguntas, vamos a pasar al tercer paso del método científico. Formulación de hipótesis. Los objetos flotan sobre el agua porque son livianos. Vamos a despejar esta hipótesis. Bien, como ya han trabajado la ficha, vamos a dar lectura su trabajo. A ver, estimada estudiante,
Antes del experimento, después del experimento. Clic, se hunde, se hunde. ¿Qué piensas? Se hunde porque es liviano. Hoja de árbol explota porque le sostiene una tela elástica. Piedra se hunde por pesada. Hoja de papel porque se moja. Aguja porque es tipo pesado. Borrador porque es tipo pesado. Bola de cristal porque es pesado. Bien, muy agradecida por su trabajo, tenga la bondad de sentarse. Ahora vamos a realizar el tercer paso, que es el experimento, y también es el segundo momento. Bien, les invito a ponerse cómodas y a observar, y cojan sus esferitos y van ya comprobando lo que vamos a ir trabajando. Bien, empecemos. Aquí tengo varios objetos y los vamos a ir reconociendo. A ver, ¿qué objeto es este? Borrador. Borrador. Es un borrador que lo utilizamos en nuestros estudios. Este objeto, Bola de cristal. bola de cristal, ¿correcto? Este objeto Piedra. es una piedra. Bien. Este objeto, Un clic. un clip. Y este objeto, Una aguja. una aguja. Bien. Este objeto, Hoja de árbol. hoja de árbol. Y este objeto, Hoja de papel. hoja de papel. Ahora vamos a ir ya haciendo el experimento, vamos a ir comprobando. A ver, ¿cuál es el primer objeto que vamos a hacer el experimento? El clic. El clip. Bien, entonces vamos a experimentar con el clip. Bien, vamos a coger este pequeño instrumento y lo vamos a colocar. A ver, vamos aquí para que el clip se quede. Ya, muy bien, ahora vamos a sumergir, a ponerlo en el agua. Aquí tenemos una vasija con agua. A ver, vamos a observar. A ver, ¿qué pasó? Flotó. Flotó, muy bien. Ujú. Observen por qué flota. Porque tiene una tela debajo del agua. Ya, dice que el agua forma una especie de tela, ¿sí? Y en el clip, ¿qué hay en su alrededor? Hay una tela a su alrededor. ¿La tela sigue templada? Sí. Sí, a ver, observen bien. No. No. ¿Cómo está esa tela que está debajo del clip? Está sosteniendo el clic. Muy bien. Y está en forma cóncava, o sea, como un huequito, ¿verdad? Sí. ¿Qué se hace? Correcto. Vamos a sacarlo al clip y vamos a poner el otro objeto que sigue en la ficha. A ver, Hoja de árboles. es una hoja de árbol. Aquí tenemos esta hoja de árbol. La vamos a colocar. A ver, observen. ¿Ya? ¿Qué pasa con esta hoja de árbol? Flota. Flota sobre el agua, ¿verdad? Entonces vayan viendo y vayan ya aclarando sus dudas y lo que han ido ya poniendo, y que se vaya observando y lo que es verdad. A ver, lea el otro objeto, por favor. Piedra. Una piedra, ¿sí? Esta piedra la vamos a lanzar. ¿Y qué pasó? No flotó. No flotó, Se hunde. se hundió. Otro objeto. Lea, por favor. Hoja de papel. Una hoja de papel. A ver, vamos a ver con esa hojita de papel que nos sirve para escribir cosas hermosas. ¿Qué pasó? ¿Se hunde? No. No, se hunde. ¿Qué hace? Flota. Flota. ¿Por qué flota? Porque tiene abajo una tela. Una tela, porque el agua ha formado una especie Círculo. de tela, ¿sí? Bien. Hasta aquí vamos bien. Vamos a sacar la hojita. Otro objeto.
Borrador. El No, bo- aguja. Una aguja. ¿Para qué nos sirve la aguja? ¿En qué la emplean? ¿Ah? A ver, ¿no han empleado las agujas ustedes? Vamos a tener un poquito de equilibrio para que la aguja quede, si no, no se queda. A ver, vamos a colocarla. A ver, observen. ¿Qué? ¿Se hundió o flota? Flota. Flota. ¿Y quién la sostiene? La tela. La tela. Esa tela, ¿quién la formará? El agua. El agua. ¿Saben el símbolo del agua? El símbolo de la vida. La vida. Y ahora vamos a ver cuál es el símbolo del agua. Bien. Otro objeto, Borrador. el borrador. Aquí está el borrador que hay que borrar. Cuando está mal, se borra, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se hundió. Bien. Ahora sí, yo les invito ya a registrar los datos observados, ¿sí? Tienen 3 minutos para hacer ese trabajito. Una vez que hemos observado el experimento, han registrado ya los datos, ahora vamos ya a comprobar lo que antes pensaban antes del experimento y ahora después del experimento. A ver, estimados estudiantes, por favor, participen. Yo me he equivocado en lo del clic. El clic ha sido flotar y yo pensaba que se hundía. Pero no se flota porque no rompe la tela tensión superficial. Muy bien. Entonces aquí la estudiante dice que ella ya ha comprobado que el clip flota y que no rompe la tensión superficial del agua, que flota. Muy bien, continuemos. También me he confundido en la hoja de papel, que también ha sido flota y también yo me puse se hunde y por la hoja de papel flota porque tampoco rompe la tela superficial. Ya, es la tensión superficial. La tensión superficial es como una tela elástica, ¿ya? Bien, continuemos. También me he confundido en la aguja. También ha sido flotar y yo pues se hunde. Pero es porque flota porque no rompe la tensión superficial. Les agradezco por su participación, especialmente a la estudiante que está muy atenta a este método científico que vamos experimentando y vamos descubriendo muchas cosas que no sabemos y que lo tenemos en el diario vivir. Continuemos. 3. Una vez que han registrado los datos y han dado lectura, vamos a continuar con el paso siguiente del método científico, que es análisis y discusión de los resultados, triangulación de la información. Aquí van a trabajar en parejas las siguientes actividades. Desarrolla el análisis de la información, los hallazgos más relevantes. Incluya el aporte de al menos un autor y concluya con su aporte personal. Van a leer nuevamente el texto del primero de bachillerato y también los documentos que les di, que son documentos científicos, y van a comparar lo que han observado y lo que han leído. Y van a anotar el autor y van a anotar su aporte personal. Una vez que han realizado ese trabajo, vamos a pasar al tercer momento, que ya son las conclusiones. Y vamos ya a validar la hipótesis. La hipótesis era: los objetos flotan sobre el agua porque son livianos. ¿Por qué flotan los objetos? Van a plantear dos conclusiones
apoyándose en las siguientes preguntas. Por favor, las anotan a las preguntas. ¿Qué elemento químico permite la cohesión de las moléculas de agua? ¿En qué consiste la tensión superficial? Compare la tensión superficial con un objeto que conozcas. ¿Qué figuras adopta la tensión superficial cuando contiene un objeto? ¿Qué efecto produce el jabón a la tensión superficial? Bien, para esta actividad van a tener unos 10 minutos y luego volvemos al aula para exponer en tipo informe. El esquema ya les voy a dar para que lo vayan ya llenando en parejas. Gracias. Hemos llegado en ese momento ya de comunicar los resultados mediante un informe. El tema es propiedades físico-químicas del agua, tensión superficial. El objetivo es desarrollar habilidades de pensamiento científico con el fin de lograr flexibilidad intelectual, espíritu indagador y pensamiento crítico, demostrar curiosidad por explorar el medio que les rodea y valorar la naturaleza como resultado de la comprensión de las interacciones entre los seres vivos y el ambiente físico. La hipótesis que se planteó fue: ¿los objetos flotan sobre el agua porque son livianos? Vamos a escuchar el sustento teórico, triangulación de resultados. Señorita Doménica, por favor, de lectura. Texto de primero de bachillerato dice: la fuerte cohesión entre las moléculas de agua causada por las fuentes de hidrógeno provoca que el agua tenga una elevada tensión superficial. Esto se traduce en que las masas de agua en su superficie se comportan como una fina tela elástica que pueda soportar el peso de pequeñas partículas. Antes del experimento pensaba que los objetos se hundían o se flotaban por su peso, pero con el experimento aprendí que existe una teoría físico-química del agua llamada tensión superficial, que es como una tela elástica que sujeta al objeto. También entendí que la unión de los puentes de hidrógeno forman la tensión superficial. Según investigado en páginas oficiales de internet, cuando se coloca un objeto de metal, puesto que el metal no se moja bien, dicho objeto deforma la superficie provocando una concavidad. Al observar el clic y la aguja sobre el agua, observé que la superficie del agua se hundía y eso se llama forma cóncava. Según investigado en páginas oficiales de internet, el jabón es un potente tensioactivo que hace decrecer enormemente el valor de la tensión o superficial del agua. Según lo investigado ahora, comprendo por qué cuando lavo la ropa sin jabón, el agua no penetra con facilidad. La causa ha sido por la tensión superficial. Conclusiones: que los puentes de hidrógeno se cohesionan y forma una fina capa llamada tensión superficial, y esta hace flotar algunos objetos como una hoja de árbol, un clic, y los objetos pesados rompen la tensión superficial y se unen. Que el agua es muy útil para la vida, nos ofrece muchos beneficios y hay que cuidarla con respeto. 3. Recomendaciones. Se recomienda seguir realizando experimentos de la vida diaria para comprender mejor la biología. Bien, hemos concluido esta clase demostrativa. Ahora vamos a hacer un pequeño repaso o retroalimentación. Vamos a ir llenando un crucigrama. Materiales: vaso de vidrio, clic, hoja de árbol, aguja, alambre, piedra, hoja de papel y borrador. Sustancia: agua. Procedimiento: colocar agua en un vaso de vidrio. A continuación, ir colocando los objetos señalándolos con ayuda del alambre de forma cuidadosa en el vaso con agua. Una vez que ya hemos reforzado, les agradezco y nos vemos la próxima semana con nuevos temas en biología. Gracias.